Visinírida TV nos une. Con Dios al amanecer, un día nuevo que nos regala el Señor, una nueva semana. Está ya la tercera semana de Pascua y el Señor nos sigue conduciendo con su sabiduría y con ese gran don que nos ha dado a todos los seres humanos, que es el don del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos lleve a crecer cada día más en el espíritu de la docilidad y obediencia a su Santo Espíritu, para que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, ya sea de obra, ya sea de sueño, de planes y de anhelos, y de sentimientos y de intenciones, absolutamente todo lo hagamos inspirados en el Santo Espíritu de Dios. Que todo sea para la gloria de Dios y para el bien de toda la humanidad y de toda nuestra casa común. Escuchemos ahora el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día. Está tomado el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos del 19 al 35. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había allí más que una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de Tiberíades al lugar donde habían comido el pan después de que el Señor dio gracias. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del mar, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. No obren por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que el Hijo del Hombre les dará, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Entonces le preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios?». Jesús le respondió: «Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo, meditando el texto del capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. Este capítulo bastante extenso lo inicia el evangelista con dos signos muy significativos. El primero, el de la multiplicación de los panes y de los peces, seguido por la tormenta y la situación bastante preocupante que vivieron los discípulos en el mar, y luego también de ver a Jesús que caminaba sobre las aguas, y al no reconocerlo inicialmente, dice que se llenaron de espanto, y luego el Señor les dice que no se asusten, porque es Él, el que soy, es el que está aquí con ustedes. Y la presencia de Dios es el que lo calma todo, la condición o el signo más evidente de que el Señor vive en nuestras vidas, vive en la vida de cada ser humano, es que nos regala la paz, que nos regala la serenidad,
en medio de toda circunstancia, ya sea de sufrimiento, de dolor, de angustia, de preocupación, o en medio de las situaciones más alegres, más felices, siempre el Señor, con su presencia, nos va a colmar de su paz, nos va a colmar de ese espíritu de la serenidad y de la paz plena. Y en el texto de hoy ya inicia la gran reflexión que va a hacer el mismo Señor sobre la centralidad que tiene su presencia eucarística, su presencia en el pan y en el vino, en que ellos se convierten por pura gracia divina, por puro don de lo alto, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y empieza allí el Señor diciendo que ese es el pan que debemos buscar con todo el corazón y con toda el alma y con todo nuestro ser, que no nos centremos tanto en la búsqueda del pan material nada más, porque ese pan lo comemos y luego vamos a tener nuevamente necesidad de él, y es un pan material que no da la vida eterna, sino que da un apoyo temporal, pero no nos da la verdadera vida, que debemos buscar en primer lugar el pan que da la vida eterna, y ese pan que da la vida eterna es Jesucristo el Señor. Y la obra, le preguntan los que lo escuchan, los que lo buscaban, que qué obra tenía que realizar, qué obra tenían que realizar ellos. Y la obra que el Señor pide es que tengamos fe, que le pidamos al Señor que acreciente día a día nuestra fe, para que profundamente confiemos. Fe y confianza son sinónimos, así como escuchar y obedecer en la lengua original hebrea tienen el mismo vocablo, la raíz del mismo vocablo, que significa escuchar, significa obedecer. Tener fe significa también tener confianza. Es tener fe, es tener confianza en Dios, y esa es la obra que nos pide hacer el Señor, para que lo tengamos a Él como el pan que sacia todas nuestras hambres existenciales y toda nuestra sed existencial. Nuestra hambre y nuestra sed existencial solo la puede saciar el Señor, nuestro Dios, que se nos ha revelado en su Hijo amado Jesucristo. Y teniendo ese pan espiritual en nuestro corazón, en nuestra vida, va a crecer en nosotros ese espíritu de ser uno para los demás, como lo fue Jesús. Porque si Él vive en nosotros, Él nos pone a vivir como Él vivió, y Él vivió para los demás. Entonces nos vamos a asegurar de que en la mesa de nuestros hermanos y hermanas no falte el pan material, pero en primer lugar que no falte el pan espiritual, porque si no tenemos el pan espiritual, de nada nos sirve que tengamos pan material en abundancia. En el mundo hoy dice que son millones y millones de toneladas de alimentos que se pierden, que los que tienen en cantidad lo dejan perder, muchos para poder que los costos se eleven de los productos, dejan perder productos para que el costo se mantenga alto, y de esa manera puedan hacer buen negocio con el tema de la comida. Entonces se pierde cantidad de alimentos materiales, y muchas personas, pero millones de personas pasan hambre, pero no porque el mundo, la tierra o que el Señor nos ha regalado no produzca suficiente alimento para todos. Produce mucho más de lo que necesitamos. Pero ¿qué es lo que está pasando? El sistema mismo que estamos viviendo, lo estamos viviendo no de cara a Dios, no teniendo a Dios como el pan espiritual que sacia nuestra hambre existencial, y por eso no hay ese espíritu de la solidaridad, no hay ese espíritu del compartir. En Colombia, gracias a Dios, ha nacido un proyecto muy importante que se ha generalizado en todo el país, inclusive lo hemos traído también aquí al departamento del Guainía, que se llama el Banco de Alimentos. Y el Banco de Alimentos busca precisamente
ir a todos los supermercados y a todos los empresarios que manejan el tema de los alimentos y buscar que esos alimentos que se iban a llegar el momento de expirar, en vez de dejarlos que expiren y después tengan que tirarlos, botarlos, en esos días anteriores, 15, 20 días antes de que expiren, se los dan al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos inmediatamente los distribuye. En Bogotá dice que más de 3 millones de personas se benefician de esos alimentos. Lo mismo en Cali, lo mismo en Medellín, en las grandes ciudades de Colombia. Gracias a ese proyecto de Banco de Alimentos que tiene la Iglesia Católica en Colombia, se le está dando alimento a muchos hogares, a muchas familias, especialmente en este tiempo de la pandemia, del confinamiento. Ese ha sido un gran alivio y una gran ayuda para la realidad de muchos colombianos en nuestro tiempo. Y es eso, cuando se tiene en el corazón a Jesús, nacen esas iniciativas tan bonitas del compartir, de ser solidarios y de hacer llegar los alimentos a todas las personas que nos sean posibles llegar y de no permitir que ninguno pase hambre, porque suficientes comida la tenemos, suficientes alimentos tenemos, sino que lo que ha ido destruyendo esa mentalidad, ese espíritu, es que no tenemos a Jesús en el corazón y al no tenerlo a Él, no sabemos crear estructuras de solidaridad, del compartir y del asegurarnos de que haya pan material también en la mesa de todos los hombres y mujeres de la tierra. Pidámosle al Señor que nos regale ese precioso espíritu de la fe, que nos lleve a crecer en esa confianza plena en su gran providencia, que nos da suficiente para todos y que haga crecer en nosotros ese deseo de tener el pan espiritual que es Jesucristo en nuestro corazón y con Él estar al servicio del bien común, al servicio de todas las personas en cada lugar donde nos encontremos. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.